Trayectorias que trascienden. Historias de personas que tienen una trayectoria exitosa, pero que el camino recorrido no ha sido fácil. Cuentan las dificultades que tuvieron que librar y los momentos de éxito en su andar. Desde realmente muy pequeño, a mí me tocó ser prácticamente de la década de los 70s en mi niñez, y entonces pues estarás de acuerdo conmigo que se escuchaba más radio. La televisión sí la había en muchas casas de aquí de la zona de la ciudad de Orizaba, pero también contábamos con que la programación de la televisión casi era más que nada diurna, porque las televisoras a veces era difícil que llegara muy bien la señal y comenzaban a transmitir a partir de la 1, 2 de la tarde comenzaban, y pues en la tarde ya veías la televisión, pero la radio era el medio clásico que la gente escuchaba la música, escuchaba los noticieros, escuchaba las pues radionovelas que se pasaban, la tremenda corte. También había pues en cadena nacional, que era Cadena Raza, se pasaba un concurso a nivel nacional que gustaba mucho, entonces eran en varios horarios, era la melodía sorpresa se llamaba, y entonces pues en la época de los 70s mi familia, a mis papás les gustaba mucho la música, entonces en la casa siempre había realmente un radio que escuchar, y pues también a través de su negocio y de amistades, mis papás tuvieron también contacto con locutores. Algunos locutores también eran amistad. Por ejemplo, un gran ícono de la radio aquí en la zona es don Eleuterio Ruiz Pérez, que fíjate que fue pues de niño fue amigo de mi papá, se conocieron desde niños. Entonces ya de ahí pues mi papá tuvo la fortuna de contar con la amistad de locutores. El tío Beto también fue amigo, él fue de un tiempo trabajó con mis papás, el tío Beto. Y Ángel Marín iba a la prepa que estaba cerca del negocio de mis papás. Entonces, sí, exactamente. De ahí, el Verde también fue a la misma prepa, también conoció a mi papá. O sea, ya tenían un contacto con ellos. Amigo de mi papá también, don Tomás Blanco, Tomás Bus, don Sergio Tinoco. Entonces, ya los conocía. Y de ahí, pues obviamente, de niño se me invitó un día a asistir me invitó el señor Ángel Marín, que ya luego teníamos oportunidad de conocerlos, a ver cómo era su trabajo ahí en la Oriente 4, en Radio Moderna, y me invitaba, y luego en ocasiones él tenía un programa, digo, si no mal recuerdo, estaba luego en cabina a las 2, 3 de la tarde, y ya que salía yo de la primaria, a veces me escapaba, pues de la Sur 5 a la Oriente 4 eran 3 cuadras, y iba y lo saludaba, y me estaba con él ahí un rato, unos minutos en la cabina, me dejaba a veces pasarle, me decía, pásame el cartucho, pásame este disco. Entonces ya tenía yo ese pues contacto pues con lo que es el medio de comunicación de la radio. Después, al tiempo, llegué a estudiar la carrera de comunicación en la universidad, y pues ya llevas más contacto con los medios audiovisuales, la radio, la televisión, y entonces a través de una campaña de publicidad tuve la oportunidad de conocer a un muy buen amigo que era el grabador en ese entonces de la radio de XOB y de XTQ. Y entonces, por cuestiones personales, él trabajaba los sábados mediodía, y entonces me invitó a ser suplente de él
y me dijo, yo hablo con la empresa, hablo con el sindicato, que se tenía que pedir autorización, habló con el gerente, que era el señor José Luis Renón, aceptaron, me invitó a pues ya ir a la empresa, a hablar con pues, los directivos de ahí. Me dijeron, sí, tú vas a echarle la mano a Manuel, se te va a considerar que tienes el acceso para entrar, ven a aprender. Y él me enseñó a hacer las grabaciones, y ya después hubo el momento en que ya él ya no dejó de ir a trabajar. Pasaron algunos días, me hablaron porque ya no se había presentado, y a partir de ahí pues fui a cubrir el turno que había dejado, y a partir de ahí me empecé a quedar unos meses hasta que ya pues prácticamente comencé a trabajar ya en forma en las empresas. De 1993 estuve hasta 1994 en Grupo Roxan, cubriendo prácticamente el área como grabador. Tenía que ser cubierta por alguna persona que ya estuviera dentro del sindicato, y el señor Jesús Monter, el famoso Chilus, él estaba en la WP, se regresa pues a Grupo Roxan, queda libre la vacante de WP, y luego el secretario general, que entonces era el señor Bonilla, me invita para ir a hablar a WP y a ir a solicitar la oportunidad de incorporarme con ellos a trabajar, y ahí también me quedé ya a trabajar como Informa. Trayectorias que trascienden.